Sí, Hola, don Francisco, ¿cómo está? muy bien. Su amigo Paul Gunn nos dijo que cuando le mencionó la idea de esta entrevista y el tema de la conferencia, usted le contestó que toda la poesía en cierto sentido es un exilio. ¿Es correcto esto que nos dijo Paul? ¿A qué se refería usted más exactamente? El hombre, si bien se mira, es siempre un exiliado. Sus edades se suceden y en ellas se solapan pérdidas y hallazgos nuevos. Niñez, adolescencia, juventud, madurez, vejez. Hemos sido muchos en una misma encarnación. ¿Qué tengo yo ahora que soy una ruina viva de los anteriores? Porque, por ejemplo, ¿qué tengo del niño? Solo nostalgia y quizá por haber sido poeta la capacidad aún de asombrarme, de sentirme deslumbrado por algo en sí minúsculo. Lo nuevo lo vivimos sin más, pero lo perdido nos puede hacer doler su carencia. El poeta elegíaco es lo contrario de lo que aparenta, pues es celebratorio de los dones que la vida tuvo a bien otorgarle. Algunos escritores se quejan de que su obra haya sido rotulada por los críticos como de exilio, porque piensan que está de moda. El escritor nigeriano Wole Soyinka se refirió al exilio como el estigma invisible de la literatura. ¿Comparte esta opinión? ¿Es tal vez un tema más importante para los críticos que para los autores? Creo que el poeta, si quiere que su obra sea válido, tiene que ser también crítico. Lo es cuando lee a los otros y tiene que serlo con lo escrito por él. El poema se va haciendo a medida que se escribe y ahí actúan dos inteligencias. La intuitiva, entre paréntesis, es el explorador del texto, y la de la razón, entre paréntesis, es el colonizador del mismo. Dos inteligencias que demandan estar bien educadas. Algunos de los poemas que hemos traducido intentan dar una idea de la experiencia interior del individuo exiliado. El poema Encuentro en la plaza, por ejemplo, describe con empatía a un inmigrante que añora su tierra. Y en uno de sus poemas más citados, a menudo, Mare Road, el narrador se describe a sí mismo como algún hombre que viviera perdido en una casa de una extraña ciudad. Pareciera que usted vuelve en su poesía al tema del intruso una y otra vez. ¿Qué es lo que lo lleva hacia este punto de vista? El poema Encuentro en la plaza, el protagonista, en mi lectura, no es un inmigrante, sino tan solo un turista. Pero son igual de válidas las dos lecturas, pues no fuerzan el texto ninguna de las dos. En la lectura del texto, el poema lo crea el que lo lee. Lo que no se puede es contradecir la literalidad. En el poema Mare Road solo soy una mirada y el poema habla desde ella de la realidad que transcurre en la calle. Yo soy realidad oculta, inexistente. En el final del poema se establece una afinidad casi identitaria
entre el autor y el protagonista del poema. Así pues, mi intrusismo lo es por mi condición de ser humano. Nosotros hemos elegido traducir varios de sus poemas escritos durante la época en que usted era lector en Oxford en los años 60. Estos poemas reflejan lo que podríamos llamar un choque cultural de ser un forastero, un intruso para los ingleses, los estudiantes y su cultura, y ni hablar de su clima. ¿Esto de sentirse un intruso fue algo relacionado al hecho de encontrarse en Inglaterra en esa época o enfatizaba algo que ya estaba latente en su poesía? Efectivamente, el contexto que me rodeaba hacía más evidente lo que era en mí estado natural. Yo siempre, desde mi adolescencia, supe de mis diferencias con los abundantes. No me consideraba ni superior ni inferior. Yo era lo que era y siempre defendí mi identidad. Yo nunca fui agresivo en nada y tuve una innata vocación pudorosa. Mi experiencia inglesa siempre fue muy grata. Lo que tuve es más tiempo para conocerme a mí mismo. Muchos de sus poemas más recientes describen la búsqueda de las raíces y los orígenes. Una búsqueda que generalmente muestra lo que se ha perdido y nunca podrá ser recuperado. Un ejemplo es El camino de las norias, que termina con «Quiero volver y he olvidado el lugar». Y en El ángel del poema, usted se refiere a esta ruina extensa del pasado. ¿Cuán importante es este sentimiento elegíaco en su poesía? Ese sentimiento elegíaco es un sentimiento de amor a la vida. Y se quiere recobrar y detener, entre paréntesis, hacerla perdurable, cierro paréntesis, por medio de la poesía. Lo que queda escrito admite numerosas facetas, las creadas por los lectores, aunque sean invisibles, y estas creaciones pueden ser más plenas e intensas que las del propio autor. Una pregunta sobre el exilio en sentido literal. A diferencia de sus compatriotas que eligieron vivir en el exilio durante la época de Franco, usted optó por quedarse y convivir con lo que obviamente era una situación difícil para usted y para muchos otros. ¿Qué piensa ahora sobre los dilemas a los que se enfrentaron los escritores españoles en esa época y de las decisiones que tuvieron que tomar? Esto habría que preguntárselo a cada uno de ellos, pues las circunstancias inmóviles son siempre personales. En mi caso, lo político nunca alcanzó un primerísimo nivel, y era más lo que aquí me alcanzaba que lo que podía obtener marchándome. Además, mi condición humana de isla venía de siempre y estaba ya instalado en ella. Por otra parte, no era un caso excepcional el mío, sino abundante. Prácticamente la mayoría de mis amigos vivían lo mismo que yo y el país ya había cambiado mucho. ¿En algún momento durante la época de Franco se sintió bajo presión o sintió que le coartaban la libertad necesaria para expresarse o logró autoexiliarse en su propia poesía? Había que expresarse difuminados debajo de una autocensura impuesta, pero se expresaba cada uno a su manera. No sé si se enteraban todos los lectores. En materia narrativa inexacta, que expongo
de un modo indirecto en sus 3 poemas mi instalación personal heterodoxa en 3 niveles importantes: el religioso, entre paréntesis, el santo inocente; el sexual, entre paréntesis, en la República de Platón; y el político, entre paréntesis, la muerte de Sócrates. Lo que no sé es si el situar históricamente los 2 poemas últimos en épocas tan lejanas, la intención buscada quedaba demasiado agazapada, y entre los censores había de todo: romos, los que no se enteraban, y lúcidos, que defendían el texto poético porque eran buenos lectores de poesía. Hay que tener en cuenta que la poesía educa al lector en la tolerancia. Asentimos más a un buen poema escrito desde el que no somos que a otro no tan bueno escrito desde nuestras propias coordinadas. Buscamos en el poema la honda e intensa expresión legítima posible en un hombre. ¿Nos podría contar de la colección de poesía con la que está trabajando en estos momentos? No me atrevo a hablar de un libro aún no conformado como tal. Yo no escribo en función de un libro, sino del poema concreto que me ha motivado. Es sólo cuando doy por terminado ese ciclo, cuando al leerlos en su conjunto y disponerlos en su secuencia que respeto mejor, advierto lo que el libro ha dejado más subrayadamente explícito. Estoy en mi cosmovisión general, pero en una situación extrema. La vida está inscrita en un paréntesis limitado por 2 espacios en blanco. Estoy tanteando el cierre del paréntesis y hablo desde ese angosto espacio. Quizás he respondido a la pregunta. Me ha encantado eso de tantear el cierre del paréntesis, me parece magnífico. ¿Por qué el título Cuando muere la muerte? La muerte es la contraposición de la vida. Y como la vida es un don, la muerte no es deseada. Es nuestra poderosa y hostil enemiga. Paradójicamente, solo con la cesación de la vida también muere la muerte, al menos la nuestra. Es una victoria que parece más bien una mala broma, pero así es la vida del hombre. La abandonaremos sin haberla comprendido, llena de enigmas y adversidades, y agradecidos por haberla vivido, aunque lo vivido se diluya fantasmagóricamente. Voy a leer un poema corto que se podría considerar como un posible epitafio mío. Se titula Mi resumen. Como si nada hubiera sucedido. Es ese mi resumen y está en él mi epitafio. Habla mi nada al vivo y él se asoma a un espejo que no refleja a nadie.
quería agradecerle muchísimo de parte nuestra y también de parte de la Universidad de Westminster, que es donde se va a pasar todo esto, ¿eh? Bueno, el agradecimiento, por favor, es mío, no vuestro. Bueno, y me agrada mucho, en fin, haber colaborado los dos juntos, y desearía, no sé, en alguna ocasión poder conocerte, conoceros personalmente.